Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando en este podcast. Este es el segundo podcast de la segunda temporada de La Salud Mental se Conversa. Este episodio lleva por nombre Ansiedad de fin de semestre, cómo identificarla y afrontarla. Afortunadamente, y hoy día somos unos privilegiados en tener a una gran invitada, que es la profesora Catherine Órdenes, que a continuación va a presentar Margarita. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida querida profesora Catherine, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de verlos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Para mí es un placer poder verlos de nuevo y poder compartir hoy día, ya finalizando el año, lo que ustedes quieran desde mi conocimiento, lo que yo pueda aportar. Bueno, para comenzar quiero decirles que la profesora Catherine es psicóloga clínica, ella tiene diplomado en técnicas de personalidad proyectiva de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un diplomado en neurodesarrollo y autismo en la Universidad Andrés Bello, diplomado en psicoterapias, un postítulo en trastorno severo de la personalidad en la Universidad de Valparaíso, es magíster en comunicación de la Universidad de Playa Ancha. Bienvenida profesora Catherine. Bueno, comenzamos. Profesora Catherine, bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas con respecto a este episodio. Como primera pregunta nos gustaría saber desde la psicología clínica qué se entiende por estrés académico y cómo se articula con la ansiedad del rendimiento que experimentan muchos y muchas estudiantes al finalizar el semestre. Bueno, mira, para poder responder vamos a diferenciar antes sobre el estrés y la ansiedad. Porque lo que tú me preguntas es como estrés académico. Exacto. Y para poder llegar a eso, para que tengamos como una respuesta en común, vamos a entender el estrés como una expresión frecuente, que nosotros la usamos casi todos los días, decimos que estamos estresados, y que sería un término que es bastante complejo, pero que no tiene solo una definición. O sea, ahí el consenso de los autores es bien diverso. Ilústrenos, por favor. Mira, pero lo vamos a dejar así. Es una respuesta natural del organismo frente a alguna situación que a nosotros nos asusta, nos preocupa, como todos los días. Entonces, estas preocupaciones van a ser percibidas bien demandantes, sobre todo en términos del semestre por los estudiantes. Nosotros conocemos en la psicología varios autores, pero los más conocidos como Lazarus y Folkman definen que el estrés académico surge sí o sí entre la interacción de la persona con el ambiente. Entonces, si entendemos eso, podemos entender a un estudiante dentro de la universidad, que sería su entorno, y dentro de ese entorno estarían, no sé, los funcionarios del aseo, los guardias, los administrativos, los docentes y sus compañeros. Entonces, esa interacción es la que a ellos los puede estresar en algún momento. La interacción, la preocupación frente a la relación con un otro. Eso por un lado, y por el otro lado la exigencia de esos docentes, si es que son mirados de una manera más de autoridad. Desde la percepción del estudiante, ¿verdad? Eso es súper importante. Claro. Y la percepción puede ser muy distinta de un estudiante a otro, y seguramente a lo largo de las preguntas vamos a profundizar y van a salir también un poquito esos temas para que los vamos como desmenuzando. Ya, y para terminar de responder tu pregunta, ansiedad, respuesta emocional y fisiológica, ¿cierto? Que sería el cuerpo de alerta ante alguna amenaza que yo tenga, que yo perciba. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Bueno, a propósito de lo que usted comentaba, efectivamente, dentro de estos 5 años de carrera que llevamos aquí con Margarita, nos hemos dado cuenta que incluso hasta nosotros, ¿verdad? Sobre todo a fines de año, a fines de semestre, surgen estas palabras y se empiezan a tocar y a hablar demasiado con el estrés, la ansiedad, ¿cierto? Así que le agradecemos mucho el abordaje que le ha dado usted desde esta especificidad, ¿verdad? Identificando y diferenciando ambos conceptos. Y también, como usted dejó la pregunta, como para contestar después más abierta, los factores que influyen en cómo la persona va a percibir
La ansiedad, que tiene que ver con los estilos de crianza, ¿cierto? En cómo se para frente a la vida, las herramientas que tiene desarrolladas para poder enfrentar situaciones de estrés y de ansiedad. Claro, que conllevan a la percepción de los estudiantes, ¿verdad? Como nosotros habíamos hablado, bueno, y estamos en estudios también sobre esto, Claro. que depende mucho de la crianza, de las experiencias previas, tanto en enseñanza básica como media, toda esta serie de factores que van, ¿cierto?, conformando la percepción del estudiante, cómo ven a los profesores, cómo ven la universidad y cómo ven a su entorno, ¿verdad?, en general de la universidad. Y todo eso que acaba de decir en el fondo es lo que conforma la identidad. Y cuando uno llega a la universidad, ahí ponemos a prueba Sí. un poco nuestra identidad. Claro, y de hecho hay muchos y muchas estudiantes que terminan de configurar, ¿cierto?, su identidad también aquí, considerando que ya la adolescencia se ha extendido un poco más y que muchos y muchas mucho más. siendo adolescentes. Sí, sí, sí. Y terminan egresan, se titulan siendo adolescentes. Y todavía es conformado la identidad, podemos estar muchos años en eso. Profesora Catherine, para continuar, ¿cuál es la diferencia entre una respuesta adaptativa de ansiedad propia de periodos de alta demanda, de un cuadro de ansiedad desregulada o de un trastorno de ansiedad que compromete el funcionamiento académico y emocional de los y las estudiantes? Margarita, ahí en esta pregunta hay varias ahí como bien escondidas, implícitas. Entonces la vamos también a tratar de desmenuzar. Entonces vamos a entender como diferencias en la respuesta ansiosa, que sería esa sería la adaptativa. Después vamos a hablar del cuadro ansioso y yo creo que sería bueno también decir la diferencia con lo que sería un trastorno ansioso, ¿sí? Entonces, para entender la respuesta adaptativa ansiosa, tienen que entender que esa respuesta, que es inmediata, que es innata, es una reacción normal y además esperable, ¿ya?, frente a una situación que tú pueden percibir como una amenaza o un desafío. Entonces, acuérdense siempre que va a ser diferente en todos nosotros porque somos individuos. Y además de eso le vamos a sumar lo que tú decías delante, Ignacio, de las características de personalidad que tiene cada uno para enfrentar situaciones desafiantes. Por eso que también uno ve tantas diferencias de una persona a otra. Y por eso tampoco nosotros podemos generalizar cómo lo haría yo y tú no puedes. ¿Ya? Entonces, para dar un ejemplo de la respuesta adaptativa ansiosa sería frente a un examen, por ejemplo. Cuando tú te entregan una prueba y te entregan la prueba y tú estás leyendo, tú dices, no sé nada. No, yo no sé nada acá. Baja esa emoción y luego te das cuenta y empiezas a responder. Esa es como la adaptativa, la cortita, la breve. ¿Se entiende Sí. eso? Sí. Perfecto. Entonces vamos a dejarlo así. La respuesta adaptativa ansiosa es momentánea, temporal y desaparece cuando la situación que lo estuvo estresando se acaba. Luego de eso vamos a ir al cuadro ansioso. Entonces acuérdense, para todos los que están escuchando, tenemos ya la respuesta adaptativa ansiosa, que es la breve. Es la aguda. No, la breve, la que se va a pasar rápido, que es cortita, digamos. Después vamos a ir a una más aguda, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir al cuadro ansioso, para hacer la diferencia en la pregunta que tú me mencionabas. ¿Qué es un cuadro ansioso? Ahí ya estaríamos hablando de la ansiedad subclínica. Subclínica. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, son un conjunto de síntomas ansiosos más intensos que la respuesta adaptativa que hablamos delante. Son frecuentes, aún no tantos, pero no cumplen con los criterios del DSM-5 o del CIE-11, que serían los criterios diagnósticos, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Qué características tiene el cuadro ansioso? Características principales, a diferencia del cuadro ansioso que mencionábamos anteriormente, serían que sí puede generar un malestar significativo en la persona, pero la persona sigue funcionando. Aún sigue funcionando. Te genera estrés, pero igual me levanto, igual cumplo. Estamos ahí en un cuadro ansioso, ¿ya? Y ahora vamos a ir a lo que sería un trastorno ansioso. Y ahí sí que estamos hablando de una ansiedad patológica. Y ahí sí que cumpliría con los criterios de DSM-5 y el CIE-11.
Entonces, ¿qué es un trastorno ansioso? Es una condición clínica, como le decía, que cumple estos criterios y tiene características principales como que es persistente, a diferencia de lo que mencionamos anteriormente, es excesiva, es desproporcionada y es acompañada de sintomatología tanto física, cognitiva, muy intensa y que sí o sí requiere de una evaluación psicológica o médica. Porque si va al psicólogo, el psicólogo va a ver su sintomatología y seguramente lo va a derivar a un psiquiatra. Ahí sí que estamos hablando de algo que tiene que ser evaluado profesionalmente por un psiquiatra o un psicólogo. Por ejemplo, aquí no es que yo no quiera ir a clase porque amaneció nublado o porque tengo sueño y estoy cansado. Acá no puedo. Acá estamos hablando cuando ya mi sintomatología es más depresiva y simplemente ya no es, basta con la voluntad ahí. Ahí hay que ver alguna evaluación médica para ver alguna pertinencia, si el médico lo estima, de algún fármaco que me ayude en ese momento. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya, pero para entenderlo mejor, entonces, vamos a ver esto. Respuesta adaptativa, la intensidad va a ser leve. Duración, breve. Es como un pensamiento casi automático. Exactamente. Algo muy instantáneo. Rápido. Perfecto. ¿Ya lo entendió entonces? ¿Sí? Sí, como por supuesto. ejemplo, sentir nervios frente a una prueba. Claro. Acuérdense siempre de eso. Vamos a ir al cuadro ansioso. Intenso, frecuente, causa malestar, perdón, pero aún no es un trastorno clínico. Y cuando ya vamos al trastorno ansioso, ahí ya estamos frente a una patología. Y es más persistente. Claro, más Sí. persistente. Interfiere también en el funcionamiento de la persona. Claro, en el área laboral, cierto, social, académica, ya es algo mucho más que traspasa, cierto, solamente a lo que hablábamos recién de estas diferencias del cuadro y también de la respuesta adaptativa, que no tienen un compromiso más allá en lo que es social, laboral o académico, ¿verdad? Sí. Bueno, como una ecuación que yo siempre hacía para recordármela cuando era estudiante era como la respuesta adaptativa me ayuda, porque igual esa sensación de ir a una prueba tampoco es que sea todo mal, igual te ayuda, igual puede ser un motor de desafío para ti misma. El cuadro ansioso me alerta, algo está pasando en mí y el trastorno me limita, ya no puedo hacerlo. Entonces serían esas palabras: ayuda, alerta y me limita, como para que se lo graben ahí las personas que puedan escuchar esto. Y ahí también me imagino que esta genera como estos síntomas fisiológicos intensos también en la persona. Cuando usted comentaba, profesora, no se puede levantar, somatizado en su cuerpo. Sí, bueno, ahí esos son signos, más bien que signos, son síntomas que hay que tener en cuenta. No podemos hacer un diagnóstico solo de eso, ¿cierto? Ahí recién estamos viendo que algo ocurre. Pero sí o sí tiene que ser evaluado por un psiquiatra para que el psiquiatra pueda ver otra sintomatología y pueda compararla si hay algún tipo de episodio depresivo o hay una depresión y qué tipo de depresión, o si simplemente son de características que conforman un cuadro más depresivo. Entonces por eso es que es importante siempre como psicólogo hacer una derivación al psiquiatra. Para que, bueno, nos entiendan un poco más también los otros estudiantes, compañeros y compañeras de otras carreras, ¿verdad? Podríamos ir así también haciendo otros ejemplos quizás y también, ¿cierto?, destacar de que no todos tenemos los mismos estresores, ¿verdad? Por ejemplo, una prueba de derecho, por ejemplo, incluso ya una prueba de derecho civil, quizás para un estudiante puede ser muy estresante, pero quizás para otro no lo va a ser tanto, ¿verdad? Y quizás nada. Todo depende, claro, como hablábamos recién, de la percepción, de las experiencias que hemos tenido y también del tipo de manejo que tengamos de la situación, incluso de la materia, ¿cierto?, del contenido. También esto de las presentaciones en las pruebas, como son orales, ¿cierto?, las pruebas de derecho. Claro. También estudiantes que han pasado por esta carrera, cuando se presentan a un trabajo que se tiene que exponer, una disertación, también tienen esas habilidades, esas herramientas, y también quizás no le va a generar una ansiedad como a otro compañero que no ha vivido esa experiencia de estudiar Derecho y exponerse a controles orales.
Claro, por ejemplo, hay muchas personas que les genera mucha ansiedad el exponer, ¿cierto?, delante de todos sus compañeros, como así también hay otros que no les genera ansiedad ni tampoco, mucho menos estrés hablar frente a un profesor y a otros compañeros y compañeras, ¿verdad? Entonces eso hay que también tratar de explicarlo, ¿cierto?, de que a no todos nos genera estrés las mismas cosas, ¿cierto?, las mismas situaciones, las mismas personas, etcétera. Y diferenciar, ¿verdad?, estos tres conceptos que nos mencionaba la profesora. Por ejemplo, el poner mucho ojo también cuando esto ya pasa a comprometer otras áreas de nuestra realidad, ¿cierto?, ya sea lo social, académico, laboral, familiar, etcétera. Y ahí, como decía usted también, profesora, hacer también un autoanálisis, ¿cierto?, una autocrítica, y aceptar, ¿verdad?, una evaluación de un profesional para identificar qué realmente es lo que me está sucediendo. Esto para todas las personas, no solamente para los estudiantes de psicología, sino que para todos los seres humanos y quienes nos escuchan a través de este podcast. Yo quería agregar eso porque a veces yo la respuesta me enfoco mucho en la psicología. Entonces, gracias por también recordarme que esto pueden escucharlo estudiantes de todas las carreras, porque estamos hablando de la universidad. Pero dando un ejemplo más concreto de lo que yo vivo por los pacientes, por ejemplo, de los estudiantes de medicina, de enfermería o de toda el área de la salud, de kinesiología, siempre van a ser distintos estresores, pero tienen un factor común, ¿ya? Y ese factor común tiene que ver también que yo tengo que entender que estoy en una etapa de formación. O sea, no llego a la universidad y me voy a sacar puros 7 porque, no sé, creo que a veces los estudiantes se sacan una mala nota y lo toman como muy determinante y es como se desmotivan totalmente. Y tienen que entender que es una etapa de formación. Si me saqué hoy día una mala nota, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hago yo con esto? Tendré que estudiar más, mejorar mis hábitos de estudio, la organización de mi tiempo, la planificación de mi tiempo, bueno, no sé, muchas estrategias que también nos pueden hacer ir mejorando. Pero no tomarlo inmediatamente como algo, como un fracaso, porque eso también es harto, es mucho peso para un estudiante. Y a veces ese peso tiene que ver más cómo me ven los otros a mí. Y hay claras diferencias en lo que yo he visto entre los estudiantes de primer año que tienen estrés académico que los de cuarto año, que es muy diferente porque el de primer año tiene un estrés académico como me tengo que adaptar a esta universidad, ya no es el colegio. Por este periodo transitorio, sí, ¿cierto? Como transito acá en el colegio. Exactamente, porque en el colegio ellos saben lo que la profesora va a preguntar en una prueba. Entonces, claro. Y en la universidad tú dices, bueno, ¿y cómo no me explicas más? Esto no lo pasó, ¿cómo solo entrega un PPT? Y ahí yo voy entendiendo que lo que yo voy a aprender depende mucho también de mí, de cómo me hago cargo yo esto de mi tiempo. Que ya no voy a... Bueno, estudiantes que vienen de otras zonas, ya no tienen a la mamá que estudia, entonces hay un cambio ahí y un desarrollo en la autonomía. Sí. Y por supuesto que es favorable. Entonces a veces uno lo ve como un estresor, pero después te das cuenta que no, que es favorable, porque cuando estás en cuarto ya empiezas a ver otro tipo de estrés académico, como que el mundo laboral. O sea, ya estoy saliendo, mejor vuelvo a la zona de confort, que era el pregrado, pero ahora me encuentro con esta realidad. Y ahí viene otro estresor. Y bueno, y después cuando trabaje en otro y así. Por eso digo que uno se va adaptando y no hay que tenerle miedo al estrés, sino cómo puedo desarrollar habilidades para poder enfrentar lo que en un momento me cuesta. Y cada vez va a ser menos. Sí. No porque tengas menos estresor, sino porque vas a tener más herramientas. Y la primera vez me pasó esto y me bloqueé, me puse en blanco, lo hice tantas veces y ya no me pasa. Profesora, me quisiera detener en algo que usted recién mencionaba respecto a la nota. ¿Será que esto tiene mucho que ver con la competitividad, verdad? Incluso con uno mismo, también con el resto, con el entorno de compañeros, con la autoexigencia y con esta percepción, ¿cierto?, de que la nota nos define, que el 7 es porque soy el mejor estudiante, porque el 7 define todo lo que yo estudié, define la calidad de persona incluso que soy,
¿Qué pasa con esto, con la nota en los estudiantes según su experiencia en clínica? Sí. Según la experiencia que yo tengo, es como tú dices, hay muchos estudiantes que según la nota es su valía como persona, su valía. Y eso no puede ser así. Tú no vales lo que vale una nota. Pero sí, también puede dar a conocer qué te falta a ti mejorar. Porque, por ejemplo, hay estudiantes que me dicen, pacientes porque ya que me preguntas por la experiencia, que me dicen, yo estaba acostumbrado en el colegio a sacarme puro 7 y acá los profesores me tienen mala y no puedo salir de los rojos y por lo tanto tengo una percepción de que los profesores no son buenos. Entonces cuando yo empiezo, lo voy a decir bien claro para que no se malentienda, cuando yo veo que lo malo, todo lo malo está fuera, Lo externaliza, claro. también tengo que volver un poquito y decir, a ver, ¿por qué pienso así? Porque yo no creo que todos hayan puesto de acuerdo para... De hecho, no hay ningún profesor que yo conozca, al menos. Y no creo que sea así por su vocación de estar en una universidad, de que quiera perjudicar a un estudiante. Entonces hay que hacerse una autocrítica también. Es como... esta oportunidad que me estoy dando cuenta que me está yendo mal, quizás tengo que cambiar la estrategia, pero de ninguna manera eso va a ser tu valor, nunca una nota va a ser lo que tú vales. Tu valía es otra cosa, la autoestima, el autoconcepto, eso es lo que se tiene que reforzar para ser mejor persona, pero una nota no, bajo ningún punto de vista. La importancia del autoconocimiento. El autoconocimiento. El autoconcepto, mira, el autoestima se define, yo siempre lo digo, con 2 ramitas, porque los niños se enseñan y se expresa mucho hoy día que reconozcan las emociones. Sí. Entonces, conforme a la autoestima, ¿qué cosa? El autoconcepto por un lado y la autoimagen por el otro. Y si tú lo llevas a los preadolescentes o a la etapa más universitaria, tú dices, autoconcepto, ¿qué es? De lo que yo soy capaz. Perfecto. Yo soy capaz de terminar la carrera. ¿Por qué? Porque quiero tener un título. No. Porque sí, porque voy a ser capaz de enfrentar esta situación. Sé que no es fácil y lo voy a hacer. Ese es el autoconcepto de lo que yo sé que soy capaz. Y ese sí se refuerza cuando eres más pequeño y nunca es tarde. Y por otro lado, la autoimagen. Imagínense la autoimagen, cómo yo me veo. Me gusta mi pelo, me gusta... Cuando en la preadolescencia cuesta tanto aceptar eso. Sí. Pero como decías tú, se ha extendido tanto esto de la preadolescencia que a veces somos más grandes y todavía no nos aceptamos. ¿Cómo nos ven los demás a nosotros, tanto físicamente, y cómo me puedo sentir yo cuestionada también al no encajar en algún modelo físico? También puede ser un estresor. Dentro de la universidad, ¿cómo me he visto? También. Pero todo eso, conformando la identidad que hablamos delante, con los refuerzos y la madurez, no es que no te vaya a importar el día de mañana, es que te vas a aceptar como ser humano y como tú eres, con tu gusto y con tus metas y como tú eres. Y como una persona individual. Como una persona individual. Eso es importante, disculpe profesora, de este concepto que también agrega Margarita, de que este es un tema súper subjetivo y evitar, ¿cierto?, como caer en estas comparaciones de por qué a mí me afecta más esto, por qué me estresa, por qué me pongo más ansioso, a diferencia de mi compañero que es mucho más desenvuelto, etcétera. O sea, somos todos distintos en distintas etapas, en distintas situaciones, con distintas personas, ¿verdad? Y finalmente, este tipo de cuadros o este tipo también de respuestas adaptativas, me quedo también con esto que nos genera mucho aprendizaje de sí mismo, ¿cierto? Y de cómo enfrentar también diversas situaciones. Y agradecer también, profesora, de que pudimos aterrizar un poco más estos conceptos a ejemplos que a veces desde la teoría, que es muy importante, con los ejemplos a veces nosotros decimos, sí, mira, sabes que eso me pasa a mí, o esto me ha pasado en alguna situación, o con tal persona, o en cierto ramo, o en tal etapa de mi vida. Nos quedó muy claro con esta diferenciación, ¿cierto?, entre estos 3 conceptos. Después cuando miren hacia atrás y vean el tránsito en la universidad, van a poder distinguir lo que les pasaba y también va a formar parte de su autoconocimiento para después a posterior, cuando estén en el mundo laboral, para decir, claro, si yo fui capaz de transitarlo en la universidad y fui creciendo, ¿cierto?, fui formando mi identidad,
lo más probable es que me suceda lo mismo en el transcurso de mi vida, voy a empezar a trabajar. Claro, el estrés inicial, ¿cierto? Una etapa de desarrollo totalmente diferente, la adultez. Pero lo sobrepasé, lo llevé, lo pude sacar en la universidad también en esta etapa. Y también puede formar la persona un autoconcepto, ¿cierto? Un cinismo mucho más fuerte y también... Relacionado con la autoeficacia, ¿verdad? Sí, y verlo de manera positiva, que es algo que te está sirviendo, que te está enseñando cómo es la vida y te va a fortalecer para seguir adelante. Y que en el fondo todos, nadie sobra, es como distintas personalidades, pero todos hacemos falta en una sociedad. Profesora Catherine, ¿cuáles son las manifestaciones psicofisiológicas, cognitivas y conductuales más características de la ansiedad académica al cierre del semestre? Al cierre del semestre, ya. O sea, pensando que, claro, ahora estamos terminando el año, pero también en el cambio del semestre otoño a primavera también hay una carga de estrés importante. Sí. Muchos estudiantes también abandonan carrera en ese periodo. Bueno, en la psicología o en la consulta se analizan estas tres manifestaciones que tú me dices, tanto en la fisiológica, ahí vamos a tener que hacer una definición, sí, porque la psicofisiológica, primero vamos a hablar de lo fisiológico y luego vamos a agregar lo psicofisiológico para que se entienda bien. Entonces, hacer un recordatorio breve para no confundirnos. Cuando nosotros hablamos de fisiológico, nos estamos refiriendo a cambios puramente biológicos, ya corporales, y que estos responden a los órganos y sistemas tanto nerviosos, endocrinos, etcétera, sin que sea necesario agregar este aspecto psicológico, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a dejar como fisiológico. En cambio, cuando nosotros nos referimos a las manifestaciones fisiológicas, ahí nosotros vamos a hablar de los cambios físicos en el cuerpo que están provocados o modulados, pero por procesos psicológicos. Como por ejemplo, estrés, la ansiedad, miedo también a lo cognitivo. Ahí lo podemos explicar un poquito más adelante. Pero sí o sí está la interacción de la mente y el cuerpo. Lo que me está pasando aquí también se puede somatizar a través del cuerpo. Y dentro de las manifestaciones más comunes, desde mi experiencia, desde el cierre del semestre o a fin de año, sí o sí la sintomatología que más hablan es la taquicardia, palpitaciones, ¿cierto? Sobre todo ante una situación de crisis de pánico, ante una prueba, bloqueos, sudoración excesiva también. Eso lo he visto harto este año. A ver, ¿qué otra cosa? Preocupación para exámenes orales, ya que estás hablando de otras carreras, ahí también. En la escuela de Derecho también se ve mucho cuando tienen que dar exámenes orales. ¿Qué otra cosa? Poca concentración. Y cansancio, fatiga, porque hoy día, por ejemplo, tomando un examen, me decían, es que estamos muy cansados. Y entonces no pudimos estudiar porque ayer tuvimos una prueba. Cansancio mental, fatiga mental. Y pensamientos catastróficos también. Es como, yo estoy viendo ya que me voy a echar este ramo, este otro, porque ya no puedo más, ya estoy muy cansado. Eso se ha visto mucho este año, por lo menos en las universidades que yo trabajo. Y cognitivas también, muchas preocupaciones excesivas por el rendimiento. ¿Qué va a pasar el próximo año conmigo? Si este año estudié tanto y mira cómo me va. Entonces los pensamientos de fracaso en los estudiantes sí o sí están ahí. Son bien rumiantes hacia el fracaso. Eso también es bien llamativo. Sí. Porque uno podría cambiar esos pensamientos a lo positivo. Ya me va a ir bien. No, yo sé que me va a ir bien porque no. Hay una tendencia más al fracaso, a irse como para más la desmotivación que pararse y ir, ya no importa, yo igual puedo. No, ahí es lo que más he visto, ya que me preguntas por la experiencia. Y esa sería como la que tú me preguntabas de lo fisiológico, serían como las manifestaciones más comunes, al menos de lo que yo he podido ver. Los pensamientos catastróficos sí o sí están
en los estudiantes. Y que estos pensamientos catastróficos a veces por lo general empiezan, como decía usted también recién, pasan a ser pensamientos rumiantes que nos afectan y transgreden nuestra higiene del sueño. Por lo general en la noche, ¿cierto? Cuando nos vamos a acostar estamos en la cama y empezamos con este pensamiento de que no, mañana tengo prueba, me va a ir mal, Y me va a ahí ir viene todo lo pésimo. catastrófico Exacto. Bueno. con el tema de la higiene del sueño. Y que nos Muy dificulta, ¿cierto?, nuestro dormir. Claro, ya después la persona no duerme bien, ¿cierto? Por estos pensamientos rumiantes y todo mal, por todo lo que he leído. O sea, una persona que no durmió bien, que no tiene una buena higiene del sueño, es que el día funciona en todo mal, no puede rendir en un 100% en la universidad, en la vida social, si está trabajando menos. O sea, la importancia, bueno, yo creo que eso es para otro capítulo, de la Sí. importancia de la higiene Sí, del sueño. es súper importante, pero ya con el enfoque psicodinámico podemos explicarlo así. Vamos a imaginar, ¿cierto?, la parte de aquí de la punta, la iceberg. La parte de arriba sería el consciente. El consciente. Entonces, todo lo consciente es mi preocupación actual. Tengo que rendir pruebas mañana, pasado. Consciente. Luego, el otro pedacito le vamos a agregar el preconsciente, el que yo le tengo que pedir permiso, ayuda para recordar. Estoy en la prueba, ¿qué fue lo que leí ayer? Esto. Estoy ayudándome con mi preconsciente. Pero todo el resto del iceberg, todo el resto es el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a dormir. Entonces nos acostamos, ¿cierto? Supone que sacamos las pantallas, que es una buena recomendación, sacar pantallas, sacar teléfono. Bueno, no sé por qué no puedo dormir, si ya apagué el teléfono antes, me di una ducha helada y me acuesto igual y ya me empiezo a dormir y soñé toda la noche y más encima se me pasó por toda la cabeza como puras imágenes de lo que estudié y la prueba ya la di ayer, ahora me tengo que concentrar con la prueba de mañana y no puedo. ¿Y por qué pasa eso? Porque a la medida que yo me quedo dormida, lo que aflora son mis preocupaciones a nivel inconsciente. Estas que no quiero acordarme. Porque lo que se guarda en el inconsciente, desde que somos pequeños, es justamente lo que yo no me quiero hacer cargo. ¿Por qué? Porque no tengo conciencia de ello. Y que es el momento en que nos domina, Exactamente. ¿Verdad? Y ahí se apodera de nosotros y dice, tus preocupaciones ahí van a través de sueños. Tú dices, ¿por qué soñé esto? Hoy soñé algo tan raro. Pero no es tan raro si hace un buen análisis de ese sueño. Pero ahí está el insomnio, la preocupación, que tampoco tenía, la gracia sería tomarnos siempre un medicamento para poder dormir, ¿cierto? Bueno, es común en esta época del cierre del semestre que tengas pesadilla o simplemente tengas un trastorno del sueño cuando no hay un buen hábito. Cuando ustedes dicen higiene, esa es la palabra que tiene que ser. Tiene que haber un buen hábito, no que yo hoy día me quiera acostar a las 10, si llevo todo el año acostándome a las 4. Claro. Tampoco es recomendable los juegos sin nada que me active. Que estimule nuestro cerebro, ¿cierto? Sino a lo mejor una buena lectura, pero que sea un hábito para cuidar la higiene. Muchas gracias, profesora, por hacer estos alcances, de verdad muy necesarios. Cuénteme. Y que me quedé pensando en lo que me dijiste en antes. Hay estudiantes de otras carreras, entonces voy a hacer un ejemplo como de lo mismo, pero de odontología, por ejemplo. Por favor. Si ustedes le dicen para evitar las caries, no, me voy a ir a hacer una limpieza una vez al año. Se hizo la limpieza, no va a tener más caries. No, eso no basta. Tiene que ir todos los días, ¿cierto? La Lavarse los constancia. dientes, regular ir al odontólogo, etcétera. Por eso que no basta con una vez que lo hice perfecto, porque no, tiene que ser un hábito. Como recomendación, entonces podríamos decir que recuerden cuando eran chicos el hábito que había para acostarse, la ducha, a las 9 de la noche, luz apagada. O sea, el ambiente que armaban los papás para acostarse es como para la vida. Claro. O sea, debiese ser siempre Sí, así. debiera ser así. Incorporarlo desde la autonomía, ¿cierto? Volver a esas lamparitas de mesa con poquita luz, una luz cálida, no luz de foco, nada de Exactamente. pantallas como dice la profesora ni teléfono, y preparar el cuerpo y la mente Exactamente. para el descanso. Y sabes que hay estrategias bien simples, porque no es necesario tener tanta plata, porque yo de repente podría decir, claro, pongamos velitas, pero no, vamos a pensar en una mandarina solamente. Podemos comprar una mandarina, fíjense en esto,
Vamos a tener la mandarina, los que pueden comer mandarina, si hay alguien que no puede comer, bueno, no. Pero si imaginamos, ya, me lavé las manos, ya me di una ducha, lo único que voy a comer ahora, antes de acostarme, va a ser una mandarina y luego me voy a lavar los dientes. Pero vamos a tener la mandarina frente a nosotros. La vamos a tomar, la vamos a oler. Y a ese momento ya las papilas gustativas se han activado. Voy a empezar a sacar la cáscara. Yo estoy diciendo esto y ya estoy imaginando. Ustedes tienen que estar igual. Y los que están escuchando también. Empiezo a sacar la cáscara y empiezo a sentir ese aroma. La tengo y la mandarina le empiezo a sacar los gajitos de a uno. ¿Qué hacen ustedes normalmente cuando tienen una mandarina frente a ustedes? ¿Cómo se la comen? La verdad, ¿cómo se la comen ustedes? Gajo por gajo. ¿Sí? Sí. ¿Tú? Yo las parto por la mitad. Ya. Eso es lo más común y lo más ansioso. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, Ignacio no lo hace, pero nosotras sí. En Margarita, la partimos la mitad y después la otra mitad y se acabó la mandarina. El ejercicio sería lo que hace Ignacio. Vamos a sacar un gajito de a uno, lo vamos a poner en nuestro paladar y con la lengua lo vamos a ir a sacar el jugo, lo vamos a disfrutar. Sí. Disfrutar de a uno. Manejo de la ansiedad. Vamos a ir al otro, que gana ya de sacar de a dos. Yo ya me estoy poniendo ansiosa. De a uno. De a uno. Solo de a uno. Y van a poder tener inmediatamente un reflejo, un gráfico de su nivel ansioso. Si ustedes le ponen eso, de 1 al 5, solo puede decir, a ver, ¿en qué nivel estoy? ¿Todavía voy sacando de a uno el gajito o ya no? Ya la partí, Eso es un buen ejercicio de autocontrol. Eso también lo pueden llevar en la micro, frente a una prueba de una mandarina. No digo un chocolate porque no, pero una mandarina es un buen ejercicio porque se nos activan nuestros sentidos. Y podría ser para que le gusta la mandarina, picar una manzana en gajitos también, en trozos pequeños y comerla, disfrutarla como dice la trozo por trozo. Trozo por Qué buen ejercicio, qué buen ejemplo, profesora. Sí. Muchas gracias. Sí. Profesora, pasando a otra pregunta dentro de este mismo tema, hay diversas investigaciones que muestran un aumento significativo del estrés anticipatorio evaluativo al final del año. ¿Qué variables psicológicas considera usted que exacerban este fenómeno en los y las estudiantes? Bueno, hay investigaciones, yo no las he leído todas, no las recuerdo en este momento, pero sí de las universidades chilenas. Por ejemplo, la Universidad de Chile tiene muchos estudios sobre el estrés académico, ¿ya? Pero el que yo recuerdo, que es bien un poquito antiguo, pero es como bien clásico, es uno de la Universidad de Concepción, el 2007, y que hace relación con el estrés académico y la salud mental de los estudiantes de la Universidad de Concepción. ¿Qué señala este estudio? Señala las principales variables psicológicas, como primero que hay muchos cambios en la autonomía. ¿Te acuerdas que antes hablábamos un poquito de eso? Sí. Ellos en este estudio dicen, acá en los estudiantes de primer año nosotros vemos muchos cambios en la autonomía. ¿En qué sentido? En las nuevas responsabilidades, lo que hablábamos, que si no pongo el despertador y lo apago, simplemente me perdí la primera clase porque me quedé dormido y ya no está mi mamá y dice, levántate, ándate, va a dejar el colegio, sales del auto o donde te lleven y llegas al colegio. Esa falta de autonomía es la que han visto este estudio, sobre todo en la Universidad de los Estudiantes de Concepción. ¿Qué otra cosa? La presión académica de la propia universidad. Los estudiantes tienden a manifestar que la carga académica es mucha, por una parte, versus profesionales de años anteriores que dicen, ¿cómo se van a quejar de eso? Si cuando yo estudiaba era mucho más, ¿cómo hoy día? Y ahí empiezan todas estas palabras que no son buenas de calificar. De comparación, ¿cierto? Claro, porque los jóvenes, o sea, primero a nadie nos gustan las comparaciones cuando son dañinas, ¿cierto? Pero ellos también se deben sentir súper mal de por qué siempre me dicen que antes la educación era más esforzada y todos podían y ahora nosotros no podemos. Y yo siento que estudio y estoy muy mal. Subestiman inmediatamente el dolor que siente esa persona y nunca el dolor es comparable. Por lo que les decía, no se puede medir. El dolor no se puede medir.
Lo que es para ti, y como tú me lo manifiestas a mí. Entonces, es interesante este estudio, por si lo pueden buscar, es un estudio de la Universidad de Concepción. Bueno, y ejemplificar un poco los cambios en la autonomía, sobre todo cuando se cambian de región, cuando son estudiantes de afuera y tienen que por sí solos sobrevivir, alimentarse, comer, bañarse, organizarse el tiempo, etc. Eso principalmente. Qué importante cómo esta autonomía también va de alguna manera aportando también a nuestra salud mental. Por ejemplo, usted hablaba con respecto a al tema del sueño, ¿cierto? De poner el despertador y uno de manera, con autogestión, ¿cierto? Pongo la hora, no sé, a las 6, 7 de la mañana para levantarme, para llegar a tal hora al trabajo o a la universidad, ¿verdad? Pero hay otros factores también que hacen de esta autonomía, como la alimentación, ¿verdad? Muchos estudiantes que salen de sus casas, ¿cierto? Viajan a otras regiones, a Santiago, Viña del Mar, etcétera, o a Concepción, ciudades como más características y más tradicionales, ¿verdad? De estudiantes de otras regiones, y que tienen que llegar a hacerse el almuerzo, que tienen que prepararse el desayuno, que ya no está la mamá que les tenía la lonchera, o que los esperaba con el almuerzo, o con la once, ¿verdad? Ya este tema de autonomía yo creo que se extrapola a todas las áreas, ¿cierto? Desde el sueño, desde la alimentación, hábitos de higiene, de la ducha, del lavado de dientes, etcétera, desde lo más mínimo hasta lo más complejo, ¿verdad? Qué importante como estas cosas también, ¿cierto? Van de alguna manera influyendo en lo que es la autonomía y lo que también es lo que estamos hablando ahora de estas ansiedades y este estrés que nos genera el ámbito académico. A mí me alegra mucho, sí, he visto cambios en los estudiantes que se están preocupando mucho de hacer deporte. Entonces también el deporte los lleva a tener una buena alimentación. Hoy día como que se están preocupando más de lo que pueden comer. Antes los estudiantes, digo antes, hace 10 años atrás, cuando vivían solos me decían, me hice experto en las masas, hacen muchos fideos, les encanta a las 2 de la mañana, entonces como que ya, bueno, estaban muy felices porque por primera vez pueden hacer un plato ellos mismos. Hoy día también veo eso, pero también lo veo para rescatar también lo positivo de los jóvenes, que no todo es malo, por eso digo que el estrés también nos ayuda a que ellos busquen formas sanas de poder complementar y poder sobrellevar, como ha sido lo que yo he visto este año en términos del deporte. Y si lo llevamos de la mano a eso, no importa. Quizás están buscando reforzar su autoestima de lo que yo le decía antes, de la rayita de abajo, que sería la autoimagen. El verse mejor también ayuda a la autoestima, y conlleva una buena alimentación. Entonces también esa autonomía que estábamos hablando también ayudó a que ellos pudieran hoy día rescatar un aspecto que quizás antes no lo veían. Sí, y qué importante a propósito de esto también es la planificación, ¿cierto? Para evitar estos momentos ansiosos y de estrés, sobre todo cuando nos conocemos y sabemos ya, de verdad, con el transcurso de los años, cuáles son nuestros estresores o nuestros ansiógenos, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo toda esta semana a lo mejor exámenes, estoy viviendo solo, estoy en un departamento, no hay quien me cocine, vamos planificando, ¿no es cierto?, a cocinar a lo mejor un día, congelamos la comida, o no sé, si tengo un poco más de dinero, tal día a lo mejor voy a comprar, el otro día me cocino, al otro día, ¿cierto?, al otro día almuerzo en la universidad. Pero yo creo que importante es la planificación para evitar estos estresores y estas situaciones, ¿verdad?, como más sorpresivas que nos generan este estrés, e incluso ya si es más frecuente, ¿verdad?, nos vamos pasando a cuadros y a trastornos ya más importantes. Pero a eso quería enfocarme ahora con esta reflexión, o sea, también con la planificación. ¿Qué importancia, profesora, tiene esta planificación para evitar estos estresores? Porque la medida que nosotros nos organizamos, que no es algo fácil, A todos nos cuesta. Es que ni siquiera es solo los estudiantes. Piensa que cada día tenemos más cosas que hacer. Sí. Y como que los días tenemos la percepción que son más cortos. Son más cortos. Se supone que son las mismas horas, pero nosotros tenemos la percepción. Entre más cosas hacemos, más se percibe como un día corto. Pero por supuesto que es importante la organización. Pero para eso hay que conocerse. Y el conocerse nos conlleva mucho tiempo. Por eso es que el autoconocimiento en la etapa del pregrado es fundamental.
Así que no es como entreguemos una pauta, porque Claro. como decíamos delante, no conocemos el mundo que hay detrás de cada estudiante, y porque hay muchos estudiantes que trabajan y estudian, y eso quizás lo podemos, si tenemos tiempo después, como también hablar, porque el estrés académico, ya que llegamos a ese título, no es solo para los estudiantes diurnos, a lo que yo me refiero, sino que aquí también existen estudiantes vespertinos, que son personas que trabajan, estudian, tienen hijos, tienen que llegar a cocinar, no solo para ellos, sino que para sus hijos. Son realidades muy distintas. Muy distintas. Entonces, como que esta planificación surge desde el autoconocimiento y de acuerdo a mi realidad. Exacto. ¿Verdad? Es súper subjetiva. Es individual. Sí. Yo creo que también, y otro tema que es súper importante, antes de pasar a la siguiente pregunta, es el cómo me preparo también para una evaluación a propósito de estos fines de año, fines de semestre, cierre de semestre. Pasa que muchas veces nos ponemos a estudiar la última noche, el último día, antes de la prueba. Estuvimos ansiosos y estresados toda la semana en que tengo que estudiar, procrastinamos, ¿cierto? Nos damos vuelta en una y en otra cosa. Como que queremos tomar el computador, como que queremos tomar el paper, queremos tomar los artículos y tengo que ir a comer. Tengo que salir a dar una vuelta, voy a ver el TikTok, voy a ver el Instagram, que están muy de moda las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí, profesora? ¿O eso lo vamos a ver en otra pregunta? No, yo creo que la procrastinación es un buen término. Sí, no sé si lo vamos a ver en alguna otra pregunta, pero podríamos hablar de eso. Sí, claro, después lo complementamos. Sí. La procrastinación es un término que tampoco es como que se escuchaba antes, es como bien actual. Sí. ¿Pero qué significa eso en términos psicológicos? La psicología lo habla no como lo que normalmente entendemos como que es una lata, una pereza. O flojear, ¿cierto? Muy sí, porque típico uno dice, que... no, lo hago después, lo dejo para después. No, acá estamos hablando de una angustia para no enfrentarnos a una emoción que puede ser negativa. Por ejemplo, tengo examen mañana y no ordené mi closet en todo el año, pero en ese momento yo quiero ordenar mi closet y estoy sacando todo y estoy dejando todo ordenadito. Y uno dice, pero en el fondo tú sabes que estás haciendo una conducta evitativa. Eso sería como la procrastinación. Profesora, disculpa, a propósito de la fecha, voy a armar el árbol de Pascua antes de ponerme a estudiar. Bueno, eso me llegó a mí también. Puede ser que yo esté procrastinando estas cosas porque tengo el árbol ahí pendiente, le pongo una luz todos los días, así que sí, puede que sí. Pero bueno, es una respuesta psicológica compleja de evitación. ¿Ya? Entonces procrastinar, por eso digo que no se confunda con que es solo porque me da lata, porque soy floja, sino porque algo inconsciente hace que yo evite ese momento. Por eso digo que a todos nos tiene que haber pasado, no solo a los estudiantes, que nos pillamos porque más encima somos conscientes, sí sé que tengo que estudiar, pero ¿cuál es el peligro de eso? Que además yo sé que por ejemplo con un plazo, hablemos de los abogados, de los estudiantes de Derecho, que claro, le están enseñando a hacer escritos, ¿cierto? Claro. Que van a tener un plazo de entrega. Supongamos que en el juicio le dicen, usted tiene 5 días para hacer este escrito. Al cuarto día recién lo está haciendo. Pero ¿qué pasa con esas personas? Que cada vez también están sintiendo más ansiedad porque dicen, me queda un solo día. Y dicen, no, es que yo trabajo bajo presión. Es que no es trabajar bajo presión. Lo que pasa es que la conducta es tan evitativa que como eres responsable también, lo hiciste al final, pero fue innecesaria esa angustia esos 4 días. Porque si más encima tú le sumas a eso un rasgo obsesivo, no disfrutaste estos 4 días que no lo hiciste. Estuviste esos 4 días con eso muy pendiente todo el rato, jugando a la pelota, haciendo otra cosa, pero nunca lo pudiste disfrutar del todo. Entonces, mi consejo, cuando nos pillemos, porque esto no es una cosa de yo darme cuenta cuando estoy procrastinando o no, es cuando yo sé que esa conducta va a ser evitativa y que no me va a hacer bien porque me va a tener encerrada con este calor, que yo podría estar en otro lado haciendo otra cosa, pero podríamos nosotros pensar mejor en el objetivo final. No lo voy a hacer, no lo voy a dejar por último día porque sé que eso me pone ansiosa, pero también sé que una vez que lo hago con anticipación, me siento mucho mejor. Entonces, esa es una buena estrategia para el final. El objetivo.
Lo mismo, estudiantes en práctica de enfermería, una vez una paciente me decía, le va bien en todo, llegó a la práctica, pero no podía, le daba mucha pena ponerle un catéter, una aguja a un bebé, un pequeñito, porque decía, le voy a hacer doler su manito tan pequeña. La estrategia, lo mismo que acá, es no te enfoques que le vas a hacer ese olor, sino que gracias a eso va a pasar el suero, claro, y la persona y ese bebé va a estar mejor. Enfóquese en lo final, el objetivo final. Lo mismo que los estudiantes. ¿El objetivo final va a ser tener un título? No. Porque es probable que tengan un cartón y saquen foto para la familia y su corazón y su cabeza diga, no aprendí nada, tengo esta tremenda herramienta y no sé qué voy a hacer en la vida. No. Disfrutar el proceso, aunque cueste en el momento, hacerse cargo de la responsabilidad con planificación va a hacer que procrastinemos menos, pero que también es un mecanismo de defensa natural que tenemos todos. Sí. Creo que nadie no ha procrastinado alguna vez. Y de hecho, como usted decía, hay personas que funcionan así, que bajo presión, o sea, dicen, bajo presión funciona mejor. Sí. Qué estresante. Ese discurso es muy común. Qué estresante. Claro. Mira. Y puede que les funcione, o sea, les funciona. Pero como dice usted, el nivel de estrés que están viviendo en el día a día. Exactamente, que ahí, bueno, en otros momentos podemos tener otras conversaciones, pero son características también de personalidad. Entonces ahí, por eso es que hay como ahí más detalles. Pero lo consciente te va a decir es que yo funciono bien así. Como también puede ser que se concentre en 20 minutos y avance todo lo que no avanzó en 5 días. Pero no es eso, es que seguramente ese día tiene menos pensamientos estresores que ese día que se concentró. Por eso es que hay que reconocer qué me está pasando, qué estoy pensando, cuál es mi situación. Es como hacerte cargo de tu cabeza, de tu pensamiento. Claro. Y ¿Bajo qué circunstancias? Pero para eso hay que tener una reflexión, ¿cierto? Con uno mismo. Sí. Y hacerse cargo. Hacerse cargo de uno. ¿En qué época del año es cuando más procrastino? Claro. Esa palabra cuesta. Procrastinar cuesta. Profesora Catherine, pasando a otra pregunta, ¿cómo influyen los factores contextuales como la carga laboral simultánea, demandas familiares, precariedad económica, dificultades en las plazas? Cuando estábamos hablando de los estudiantes, ¿cierto?, de la organización, también ellos no solamente tienen que preocuparse de comprar la comida, sino que tienen que comprar los alimentos, tienen que tener una cierta educación financiera también para que la plata les llegue a fin de mes. Sí. La precariedad económica o dificultades relacionales en la intensidad y cronicidad de la ansiedad de fin de semestre, fin de año. Ya. En el caso, por ejemplo, de los factores contextuales, lo que tú me decías recién, la carga laboral, las demandas familiares, esos son factores contextuales. Entonces, podríamos pensar en las personas que trabajan y estudian, que tienen una carga doble, simultánea. Como un estudiante llega del trabajo en executive o la persona vespertino después de haber trabajado todo el día, ¿cómo te vas a concentrar en la universidad? ¿Cómo? Qué difícil. Sí. Ya, eso también puede afectar cómo. Que no tengo tiempo para estudiar, a diferencia de las personas que solo estudian, y no quiero que se entienda como que algo es mejor que otro, situaciones diferentes, pero tiene más problemas, porque ¿a qué hora estudia? La mayoría de los que yo conozco estudian escondidos en el trabajo, se ponen audífonos y escuchan las clases de los profesores, entonces empiezan a buscar otros mecanismos, otros recursos, que no sé si son tan buenos, porque también una persona genera mucho estrés, porque no solo porque te vaya a pillar tu jefe haciendo eso, sino que porque puedes estar en una actividad que requiere mucha concentración. Entonces, claro, si tienes un trabajo de otro tipo que no requiere tanta concentración o más libre, quizás te ayude eso. Pero si estás en un momento donde te puedes cometer un error por estar escuchando, eso es complejo. Pero sí, creo que sería ahí un factor contextual, el no tener tiempo para descansar y para estudiar. Porque ¿en qué momento descansan también? Eso para las personas que trabajan y estudian. Y también para la recuperación psíquica, pues como en qué momento... El descanso mental es importante. Bueno, y ahí se instala una sensación permanente de que el tiempo no alcanza. Es como todos los días, ¿qué día es hoy? Cuando tú ya te pillas, ¿qué día es hoy?
que como ayer era lunes, hoy día, eso ya hay un colapso ahí. ¿Qué más? Las demandas familiares me preguntaste, ¿verdad, Margarita? Sí, las demandas familiares. Yo creo que ahí se refieren al cuidado de los conflictos familiares, porque esto elevan el nivel basal del estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, estudiantes que saben que tienen otros hermanos que van a venir después que él a la universidad. Y claro, porque yo, por ejemplo, si mi mamá me dice, ya, después de ti viene tu hermano y tengo todo programado, porque no para pagar tu pensión, etcétera, y si yo me estoy echando un ramo, sé que me puedo atrasar un año. ¿Y qué va a pasar con eso? Y mi hermano, o mi mamá, que trabaja todo el día para que yo esté acá. Por supuesto que esa es una tremenda presión en los estudiantes, que muchas veces los hace omitir su verdadera realidad en la universidad, así como su sensación también de malestar, porque ellos me han dicho, los pacientes, es que no quiero preocupar a mis padres, y entonces se aíslan solos. ¿Cómo voy a echarme un ramo si yo sé que mi papá se sacan la mugre trabajando todos los días para poder comprar algo? Son realidades bien extremas, pero son reales. Entonces, por supuesto que eso de la familia influye mucho. Y también cuando hay problemas en la casa, peleas, bueno, en toda la familia hay complicaciones, entonces también influye mucho eso. Por lo menos de mi experiencia, lo que yo más veo es el tema de la familia. ¿Qué otra cosa también? Bueno, el tema económico, la precariedad que tú me preguntabas, esa es la incertidumbre financiera, porque uno puede perder la gratuidad, alguna beca también que ellos tengan, y imposible continuar los estudios, o sea, si no tienen gratuidad no van a poder estudiar acá. Entonces, por supuesto que influye toda esa presión. Y eso intensifica la anticipación de los pensamientos que hablamos delante, que son todos catastróficos. Es como, todo va a salir mal, en el fondo, todo va a salir mal. O sea, mejor me voy de la universidad. Estoy botando plata casi, en verdad ya no aprendo. Sí, son pensamientos rumiantes, pero rumiantes bastante catastróficos. Es claro. Como... Sí. Y yo me estaba pensando, profesora, en esta... cuando se exacerba esta ansiedad o se exacerba este estrés, cuando confluyen distintos ámbitos de nuestras vidas, por ejemplo, sobre todo en estas épocas que nos acercamos a una fecha, no sé, por ejemplo, desde el contexto familiar, un estudiante que tenga un familiar que sea responsable, que tenga algún cuidador, por ejemplo, o sea, que sea cuidador de algún familiar, de una madre con Alzheimer, de un padre con cáncer, etcétera. Más encima nos enfrentamos a una fecha en donde tenemos la presión que tenemos que comprar regalos y además tenemos el examen después de, no sé, psicofisiología, o que tengo examen de psicología del desarrollo, etcétera, o de otras carreras. Además, tengo una situación económica que no es tan favorable, ¿verdad? O sea, cuando confluyen todos estos estresores, lo más probable, ¿cierto?, es que ya nos vamos a encontrar no solamente con una respuesta adaptativa, sino que ya un cuadro más de ansiedad, ¿verdad? ¿Qué pasa, profesora, con todos estos estresores? ¿Cómo los afrontamos, sobre todo en estas fechas? Que de verdad, sí, uno los vive muy, muy bonitas, ¿verdad? Pero para otras personas, incluso también para nosotros, hay muchos estresores, hay muchos ansiógenos ahí dando vueltas en nuestra realidad. Ya, es como decíamos delante, que no hay como una receta general, pero claro, sí va a depender de las experiencias, de cómo afrontar desde pequeño. No sé qué, experiencias previas y de personalidad y competencias que tenga cada uno. Porque yo te podría nombrar distintos enfoques de estrategia, pero no podría profundizar en ellos, además porque no son todos mis enfoques, no soy experta en eso, solamente podría hablar de lo más psicodinámico. Si les parece eso, sí, por supuesto. Podríamos hablar entonces en el estrés académico, estudiantes universitarios, especialmente ahora a fin de año. ¿Qué recomendaría yo? Insight emocional. ¿Qué significa eso? Donde nosotros podemos favorecer al estudiante que pueda identificar y represente simbólicamente la exigencia académica. O sea, ¿qué te está ocurriendo? O ellos mismos pensar, ¿qué me está pasando? Insight emocional, es como hacer un estudio de mí. El ser de mí mismo. Miedo a decepcionar. ¿A quién?
No me puedo quedar solo con el pensamiento. ¿A quién? A mi mamá. ¿Por qué? Que muestra reales, aterrizar mi miedo. Tengo para tener miedo que mi mamá me va a dejar de querer, me va a echar de la casa, y así, pero aterrizarla, porque lo más probable es que nuestros miedos y esos pensamientos que eran muy exacerbados no sean. Entonces, por eso es que es bueno como hacer la conciencia de eso. La culpa. Siento culpa, ¿por qué? ¿Cuándo hay que sentir culpa? Porque de repente nosotros nos sentimos culpables por muchas cosas. Yo diría que la culpa es buena sentirla cuando yo conscientemente hago un mal. Conscientemente no voy a estudiar y voy a dejar que mi mamá trabaje como, no sé, todo el día y yo acá voy a salir, no voy a estudiar. Sí, puedo sentir culpa porque no pensé en ella nada, pero no creo que eso sea el caso. Y si me está costando, es porque los alumnos de primero, es porque todavía no entiendo cómo es la exigencia académica, pero lo más probable es que el próximo año ya entienda, ya conozco a los profesores, ya sé lo que me quieren preguntar, por lo tanto eso no va a ocurrir después, no es para siempre. Entonces ahí también hago una reflexión, por eso es como aterrizar, esperar, parar un poco y no irme al extremo de lo negativo. ¿Qué otra cosa? El perfeccionismo, lo que yo le decía antes, no olvidar que están en formación. Por eso existe introducción a, y así los ramos hasta llegar, porque está todo hecho para eso, porque también en las universidades no hay como una prueba de nivelación. Es como todos los alumnos, por lo menos en las universidades que yo conozco, no todos los alumnos de primero llegan a un mismo nivel, pero no tenemos una prueba que todos tienen el mismo nivel en cuanto a estrategias para poder aprender y así de los conocimientos que tienen, si están en el mismo nivel o no. Pero ya llega un momento en tercero por ahí o en segundo que ya todos están más parejos, más nivelados. Entonces eso también es bueno que lo vayan como comprendiendo. Y la necesidad de aprobación, que yo les hablaba antes, sobre todo de la comparación con sus pares, que eso pasa más en los alumnos de primero, o es más esperable en los de primero. Bueno, de repente hay mucha competencia, lamentablemente, al cuarto y quinto, pero eso ya tiene que ver con factores de su personalidad que tienen que ser estudiados. Bueno, y comprender toda esta del ensayo emocional sí o sí reduce la ansiedad. Como número 2, yo diría reconocer nuestras defensas. ¿A qué se refiere eso? Es ayudar a detectar la procrastinación. Es lo que yo le decía antes. Ya, pero ¿por qué lo estoy haciendo? En el fondo todo es consciente, como hacer consciente mis miedos y no quedarme en lo irreal, porque al final me quedo en lo irreal y lo alimento, porque es cómodo. Y ahí lo dejo y no me hago cargo. Entonces, también eso, racionalizar los pensamientos. Y para eso hay que tener bastante voluntad. Sin voluntad como que es más difícil. Bueno, yo también diría la expresión emocional segura, que es como fomentar espacio de descarga. A los pacientes yo les digo, porque ellos se desesperan cuando no pueden ir al psicólogo toda la semana. Yo le digo, bueno, vamos a usar entonces una terapia a la escritura. ¿Qué significa eso? Cualquier libreta que usted tenga guardada, que le quede en alguna hoja, usted la va a tener con usted en su mochila, cartera, lo que quiera, y entonces se le ocurrió algo, dice, estoy preocupado por un examen, y viene en la micro, usted escribe, estoy preocupado por el examen, lo cierra y lo guarda. Después, mi pololo quiere terminar conmigo, lo escribe, mi pololo, y lo guarda. Voy sacando pensamientos que usted quiere hablar en la terapia o con el psicólogo, lo voy dejando acá. No es un diario de vida, porque no vamos a leer, no vamos a poner coma ni punto, sino que vamos a sacar pensamientos que en este momento están interrumpiendo mi contexto actual y que están siendo rumiantes. Y yo los saco. Se llama terapia de la escritura. Y después, usted cuando me venga a ver, lo trae, o si no es psicólogo, un amigo, o la mamá, quien sea. La cosa es sacar estos pensamientos que en este momento me están impidiendo enfocarme en lo que tengo que enfocarme, que sería, por ejemplo, una prueba. ¿Ya? Se llama terapia de la escritura. La importancia del cambio de pensamiento es fundamental. Sí, es fundamental, y sobre todo cambiar uno negativo por uno positivo. Eso también se llama, hay un nombre que se llama terapia de la obsesión. Es como darme permiso para ciertas cosas. Por ejemplo, si estoy todo el día con el teléfono y me doy cuenta que no puedo salir de las redes sociales, aunque me propongo estudiar y me voy a despedir y voy a avisar que no voy a ocupar el teléfono en 5 horas,
Pero justo abrí una aplicación de red social y me tiré para atrás del asiento y me di cuenta que pasaron 3 horas. No pude, listo, no pude. Y entonces yo les digo, no hay que desecharlo del todo, vamos a ir de a poco. Vamos a darnos permiso, por ejemplo, ¿a qué hora empieza su día? A las 8 de la mañana. ¿Qué hora te acomoda más a ti para darte permiso? Para que estés, fíjate, 1 hora con el teléfono. Sin ninguna culpa. 1 hora de ese permiso con el teléfono. Normalmente empezamos con 2. Y tú dices 2 y bueno, no está así 2. Pero a esta y a esta hora, nada más. Lo vamos a dejar de las 3 a las 5. No lo vamos a hacer ni en la noche ni a las 8 de la mañana. Entonces vamos a ir ordenando espacio, porque no podemos quitarlo como de inmediatamente, ¿cierto? Porque también sería dañino y terminamos haciendo igual. Progresivo, paulatino. Entonces te vas dando permiso también para eso, pero ordenando tu tiempo. Ya. Ahí ya hay un cambio, porque antes no se organizaba ni se planificaba. Exactamente. Y la expresión emocional segura, lo que yo les acabo de decir, bueno, estrategias como también los vínculos de apoyo. Creo que es fundamental con quien tú te puedas apoyar. Cuando uno dice apoyar, no estoy hablando de que tú vas a ser mi contenedor. Una carga, perdón. Sí, porque todos tenemos muchos problemas que hacernos cargo con nuestra propia vida. Sí. Pero tampoco los jóvenes tienen que sentir que no le pueden contar algo a sus amigos porque los van a cargar con sus problemas. Por eso uno identifica las amistades, ¿cierto? Pero cuando yo me refiero que puede ser un buen apoyo, no me refiero a que esa persona se junta con el otro. Y contención viene de la palabra contenedor. Si acá tenemos un vaso, esto es un contenedor, y yo lo lleno, se desborda. Si tú eres mi amiga, mi compañero, mi mamá, mi papá, mi hermano, la persona en que yo confíe, se supone que puedes contenerme, pero yo también voy a tener conciencia hasta dónde voy a pedirle a este contenedor voluntario que me está escuchando, hasta dónde. Y entonces, ¿cuál es su límite? Entonces voy a elegir lo que le voy a contar. Y a lo mejor hay cosas innecesarias, pero voy a elegir lo más importante, que en este momento a mí me está afectando, para tener una regulación y que este contenedor tampoco se vaya ni se desborde. Pero por eso voy a elegir. Y cuando yo digo el voy a elegir, quiere decir que ya identifiqué lo que me preocupa y lo importante. Y ya no solo va a ser ansioso, te conté todo detalle. Y también pensé en el otro, ¿cierto? Desde la empatía. Empatía con el otro, y sí. eso es fundamental lo que tú estás diciendo. Sí, eso ya es más, me emociona eso, porque justamente siempre hay que pensar en ser empático con el otro, porque si no es mucho egoísmo que solo tú me escuches a mí y yo te digo todo, y cuando tú me dices hola, nunca te pregunté ni cómo estás. Exactamente, ver al otro como una persona también, ¿verdad? No como este contenedor o como este tacho de la basura en donde yo libremente puedo ir a botar todo lo que tengo, ¿cierto? Sino que también es otra persona que también va a sentir, que también van a surgir emociones en esta otra persona en relación a lo que yo le estoy contando. Es un poquito también como este término que está muy ahora utilizado de la responsabilidad afectiva, ¿cierto? De cómo yo me hago responsable también de lo que yo hago sentir en el otro, y esto desde la empatía. Por eso es súper importante también lo que aborda la profesora, y agradecer también todas estas estrategias. ¿Le quedará alguna, profesora? Hasta el momento no. Creo que las dije lo más que vivo todos los días para que le pueda servir a los estudiantes. Por y tampoco supuesto. transformarse como en una lata de lo que estoy hablando, sino No, más enfocado en la realidad. Se agradece mucho, profesora. Bueno, como en suma sería cierto reconocer y promover, cierto, el insight, el reconocer también nuestras defensas, tener un poquito esta idea, cierto, también de la empatía, de saber cómo desahogarme, entre comillas, con quién lo hago, cómo lo hago y hasta dónde lo hago. ¿Y se me escapará alguna por ahí? Era como este vaso no se puede llenar, por lo tanto no puedo llegar y decir cosas que a lo mejor en ese momento no son las relevantes, las que me están afectando. Es como yo reconozco lo real, lo que hoy día nos está afectando. Claro. Es como hablemos hoy, es como el aquí y la ahora que lo dicen. Claro. Sí. Luego habrá otro momento para que hablemos de otra cosa, pero en este momento es eso. Y esto de lo que tú decías delante, que están preocupados, me quedé pensando en estas épocas de navideñas, que aparte de ser un cierre de semestre, están todos estos estresores que también contextuales de las compras.
Ahí yo creo que como consejo el mejor regalo que ellos puedan tener y que seguramente para su figura significativa va a ser el esfuerzo que ellos están haciendo día a día para poder seguir en este sueño que sería la universidad. Así que no compren otro tipo de cosas, sino que se sientan orgullosos de eso. Sí, y que le den el énfasis, sobre todo en esta época del año, al bienestar, a la tranquilidad, a estar en familia. La calidad de vida. La calidad de vida que es fundamental, porque mira, con todo lo que hemos hablado, si tuviésemos claro la importancia y también de las relaciones, ¿cierto? Del buen relacionamiento, con quién comparto, con quién estoy, de qué me estoy alimentando, tanto visualmente como auditivamente, todo lo que llevo a mi cabeza, a mi mente, para terminar un año, ¿cierto? Con todas estas exigencias académicas que hay, un poco menos estresante de lo que puede significar, o sea, ingresando todo esto, este contexto de fin de año a nosotros. Llegamos al final, profesora Catherine. Nos gustaría que nos comentara qué mensaje final le gustaría entregar a las y los estudiantes que hoy enfrentan ansiedad y sobrecarga al cierre del semestre, cortito, como para que les quede acá en la mente, ¿cierto? Mensaje final. Qué difícil dar un mensaje final, porque es como para todos. O de cierre, claro, universal, Sí, un mensaje universal. universal. Bueno, yo rescato de la conversación, y ese es el mensaje que me quedo, es cómo los estudiantes puedan integrar, ¿cierto? Integrar, en que el rendimiento académico no define su valor personal. Y que la perseverancia sí los va a hacer sentir siempre mejor. Perseverar, no que a la primera vez, chao, perseverar. Yo creo que esa es la palabra clave en la universidad y en la vida. Entonces, porque este periodo sí reactiva miedos al fracaso, como les decía antes, miedo a decepcionar, a no ser suficiente. Entonces, lo que yo diría de un enfoque más psicodinámico se vincula a esas exigencias internas que cada uno de nosotros tenemos y reconocemos, pero hacerlo como con cariño, así como con los pensamientos positivos que decías tú. Hacernos cariño nosotros con nuestros pensamientos, porque también es bien dañino pensar que no somos capaces y si uno dice es que nunca me reforzaron, también, bueno, a lo mejor nuestros papás o los vínculos que nos cuidaron quizás no tenían esa, no sé si herramienta, quizás no estaban tan acostumbrados a expresar o a reforzar de esa manera, pero quizás tenían otra manera de reforzarnos que en ese tiempo eran más normalizadas, pero que hoy día nosotros somos capaces de poder darnos cuenta y entonces nosotros mismos podemos hacerlos con nosotros mismos, haciendo pensamientos de recordar cómo llegué a la universidad y cuando llegué el primer día de clase y ahora estoy en tercero. Entonces sí, pensamientos positivos hacia mí, hacia los demás, y pensando siempre en ser útil a la sociedad, en este aporte de la vida que de verdad que hay que disfrutarlo, porque el proceso universitario después se extraña. No solo los carretes, no solo las fiestas, sino el proceso de aprendizaje. Sí. Eso diría yo como reflexión en lo que ellos mismos han aprendido, que he aprendido este año, ojalá hayan aprendido, y bueno, los desafíos que ellos han podido superar. Y eso, prepararse psicológicamente para el próximo año, lo que les costó el próximo año va a ser mejor. Descansar bien en las vacaciones también. Descansar mentalmente, Sí, fundamental. Sí, y yo como mensaje final y ya navideño, siempre digo que la fogata ilumina el centro. Y en el centro tenemos las personas más significativas para nosotros. Y a veces son esas personas que nosotros no le dedicamos el tiempo, ni el cariño, ni el agradecimiento. Entonces, un gesto simple, diría yo, un frasco, todos tenemos un frasco donde teníamos dulce, ya ese frasco, dejarlo en la mesa y empezar de ese día en adelante a agradecer, en un papel o en un post-it, decir gracias por esta Navidad, por ejemplo, que estoy con mi mamá, que estoy con mi papá, que estoy con mi polola, que estoy con quien quieran. Le ponen la fecha, lo doblan y lo dejan en el frasco.
Y así, y que ese frasco no se transforme en un florero más que tenemos en la casa, porque este ejercicio lo he hecho y de repente uno se encuentra solamente llenando el frasco uno, entonces no, que sea un ejercicio, una visita, te fue a ver un familiar, dejemos eso en un papel. Quiero agradecer que hoy día estuve contigo, listo, lo dejo. Todas las visitas de su casa también pueden dejar un mensaje en ese frasco. Y la próxima Navidad lo pueden abrir después de la cena, por ejemplo, y así van a tener más conciencia de momentos hermosos que también vivimos y que la vida no se transforme solamente en esfuerzo y tortura, sino en las cosas maravillosas. Eso. Qué lindo. Muchas gracias, profesora Catherine. Por nada. Bueno, después de este cierre tan emotivo, de verdad, le agradecemos su reflexión. Espero que haya servido, hayamos aportado con un granito de arena a todos y a todas las estudiantes que nos están escuchando. De verdad no puedo dejar de agradecer la presencia y de verdad el privilegio que tuvimos de tenerla a usted, profesora Catherine. Esperamos poder compartir en otra instancia, también en otro capítulo, a propósito de este o de otro tema. Y también desearles, bueno, creo que nos queda un capítulo, así que todavía no me voy a despedir todavía del año, ni tampoco a desearles feliz Navidad, pero sí a desearles una linda semana, un lindo mes, a disfrutar, ¿cierto? Ser conscientes del día a día, del momento, del aquí, del ahora. Enfrentar también estos estresores, enfrentar estas ansiedades, que es parte de la vida, es parte del ser humano. Y agradecerles también a todos y a todas quienes nos escucharon el día de hoy. También despedirme de ti, Margarita, muchas gracias por compartir este lindo, hermoso capítulo. Y también me despido de todos y todas. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, profesora Catherine, nuevamente. Un gusto, Ignacio. ¿Qué quieres que te diga? Que tengamos una muy linda término de semana, lo que viene del año, ponerle todo el punchi. Como dice la profesora, pensar positivo, porque ya hay mucha carga que se viene, entonces ya nos hemos preparado durante el año, así es que también tenemos allí las herramientas para poder sobrellevar lo que queda. Así es que muchas gracias, que estén bien, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, hasta luego.